Ya está aquí el esperado controlador DDJ FLX10 de Pioneer DJ. Sustituyendo al popular DDJ1000, nos ha dejado impresionados con sus nuevas funciones, como por ejemplo por fin el control de stems o separación de pistas, teniendo acceso a la percusión, a las vocales y a los instrumentos por un lado, con un display en el jog wheel fantástico y nuevas y sorprendentes funciones como Mix Point Link para poder dejar tus temas acompasados a tiempo real en sesión, pudiendo centrar tus esfuerzos en otros apartados de la mezcla. Vamos a verlo. Nos encontramos ante un equipo muy similar al DDJ1000 pero con interesantes mejoras. Lo más sorprendente, por supuesto, es toda la parte que tiene que ver con estos stems, como veíamos aquí, las percusiones, las voces o el instrumental, aunque también vemos que será algo que podemos manipular a la hora de utilizar efectos. Antes de profundizar en estas nuevas funciones, vamos a echar un vistazo general a botonería general para poder ver cómo navegar y trabajar cómodamente con nuestra FLX10. En primer lugar nos encontramos los dos reproductores y el mezclador. En este caso podríamos trabajar desde aquí con los loops. Tenemos la entrada, la salida y el loop de 4 bits. Tendríamos el conmutador para cambiar entre los 4 canales, cambiando entre el 1 y el 3 y entre el 2 y el 4. Tenemos un jog del tamaño del CDJ3000, pudiendo configurar también el tacto del mismo para que sea más resistente o más suave. Y nos encontramos en el caso del jog con un on-jog display mejorado, donde podemos cambiar entre 4 modos. Con Shift y Page, fijaos cómo tenemos esta doble forma de onda para ver si estamos acompasando adecuadamente. Podemos cambiar también a ver la carátula de la canción. Podemos poner nuestro logo de DJ si lo consideramos necesario y también podríamos ver la forma de onda genérica con esos puntos de Memory Cue o esos puntos de Hot Cue que tengamos guardados. También, en el caso de utilizar el marcador o no, podríamos cambiarlo con un doble clic en el Shift para quitar esta marca o para ponerla. Tenemos también los controles de Beat Jump, pudiendo con un clic desplazarnos de 4 en 4 o con Shift pasar de 16 en 16. También podríamos hacer la búsqueda si mantenemos pulsado con el jog, podemos navegar más rápido a lo largo de nuestro track. Y al lado de los botones de Cue y Play habituales tenemos los pads, con 8 modos diferentes como sería el Hot Cues, Pad Effects 1, Beat Jump o Sampler, o si los pulsamos con el Shift tenemos Keyboard, Pad Effects 2, Beat Loop o Key Shift. Para saber en todo momento en qué pad estoy trabajando y el valor que tengo en cada uno de ellos, podemos mantener pulsado el botón de página y ver en pantalla el valor de cada uno de estos pads. Esto sin duda va a evitarnos grandes problemas en sesión, ya que a veces dependíamos demasiado de tener que mirar a la pantalla. Tenemos aquí el control del tempo, del pitch, donde vemos los BPMs perfectamente reflejados en pantalla. Tenemos el tempo reset, con el Shift tenemos ese tempo range para cambiar entre 6, 10 y 16 o white, y tenemos también el key sync para sincronizar la tonalidad. En la parte superior tendríamos el quantize o el sleep, con el Shift el sleep se convierte en el modo vinilo, y el selector para navegar a lo largo de nuestras canciones. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con estas partes activas y este aislamiento de stems en Rekordbox DJ. Vamos a cargar, por ejemplo, un track como este y vamos a visualizar cómo afectan cada una de estas partes al sonido de nuestra canción. Vamos a cargar el tema desde aquí, que ya tiene una parte vocal. Y fijaos cómo, por ejemplo, tendríamos estos drums. Fijaos como el jog también cambia de color, indicándonos en qué partes de mi canción estoy trabajando. Solo la voz, solo la instrumental. Y también podemos combinar varias de ellas. Voz e instrumental solo, percusión e instrumental solo, aislando la vocal, o todo a la vez. Además de este mute que hemos visto ya en otros softwares, también tenemos cosas exclusivas de Rekordbox DJ. Por ejemplo, si pulso Shift y el Q de preescucha, activo el modo de Part Isolation. Sería el aislamiento de cada una de las partes, de manera que, en vez de ser un on-off, puedo modificar el volumen de cada una de ellas, quitando, por ejemplo, todos los drums, subiendo la música, bajando la voz, para tener una mayor libertad creativa a la hora de elegir cómo manejo mi música. También tenemos las parts instantables para poder duplicar una parte de una canción haciéndola saltar de un deck a otro.
Con lo que consigo de este modo es poder hacer scratch, por ejemplo, sobre una parte concreta o aislarla puntualmente de la mezcla para hacer pequeños efectos con ella. Por ejemplo, vamos a verlo. Imaginémonos que estamos escuchando esto. Y fijaos como si pulso Shift y doble clic en la parte que quiero, se aísla justo la voz al canal de la derecha para poder hacer, por ejemplo, scratch, pudiendo hacer mezclas mucho más creativas a la hora de combinar estos mashups o remixes en directo. Sin duda, lo más interesante de FLX 10 a la hora de trabajar con sus stems es la aplicación de efectos a cada una de esas partes. De manera que yo puedo, si tengo esta canción sonando, por ejemplo, hacer efectos solo en los drums. Por ejemplo, puedo coger este roll para hacer pequeñas repeticiones. Solo aplicando a la percusión. También podríamos coger esta voz y aplicarle un eco y un space, solo a la voz. Además, los pad effects también atienden a tu selección de la parte que quieras trabajar. Por ejemplo, en los drums puedo hacer rolls o eco. Incluso los release effects, por ejemplo aquí en el último pad, fijaos cómo aislaría poco a poco esa percusión. Si tenemos esta parte de aquí, por ejemplo, fijaos. Solo la percusión. Sin duda, una novedad brutal a la hora de modificar esas partes de nuestra canción por separado, transmitiendo sensaciones muy interesantes a nuestro público, potenciando la parte que más nos interese de nuestro track. La otra novedad en cuestión de este FLX 10 es toda la parte que tiene que ver con Mix Point, con seleccionar nuestro punto de mezcla. Ya sabemos que acompasar es una parte fundamental de nuestras mezclas, ya que en esa parte hacemos coincidir los cambios de los instrumentos en la mezcla, decidiendo pues que un drop coincida con otro drop o que cuando una canción acaba de cantar arranque a cantar la otra. Si tenemos nuestras canciones marcadas con diferentes puntos de cue o hot cue, Mix Point nos permite seleccionar en vivo qué partes de nuestras canciones queremos hacer coincidir para desentendernos de esa cuenta atrás y decidir dónde pulsar el play, sino que el programa ya lo hace automáticamente por nosotros, pudiendo concentrarnos en otros aspectos de la mezcla. Por ejemplo, vamos a cargar dos temas como este. Vamos a cargar aquí un tema como el What I Do. Vamos a cargar aquí otro tema como el Remember. Y vamos a ver cómo funcionaría. Si tenemos el tema de la izquierda sonando, imaginaos que queremos ahora cargar el tema de la derecha, pero que no sabemos muy bien dónde, buscar esa mezcla, ¿no? En primer lugar, tengo que decidir qué punto del tema de la derecha quiero hacer coincidir con otro en la izquierda. A través de estos memory cues me voy a mover, por ejemplo, a este último drop, ya que este será el punto importante de esta canción donde quiero que entre. A través de Mix Point Select, fijaos cómo me puedo ir desplazando, lo veremos en esta forma de onda inferior, por todos los cues de la canción de la izquierda, decidiendo en qué punto quiero que coincida. En pantalla, si os fijáis, también lo vemos con una pequeña rayita gris. En este caso lo voy a hacer coincidir con este drop, drop con drop. Para que comience la reproducción y que vayan ambos siempre sincronizados y cuadrados, solo tengo que pulsar el botón Link para que inicie la reproducción y que vayan los dos de la mano para trabajar en ese punto. Por ejemplo, vamos a subir ahora y fijaos cómo queda. Vamos a hacerlo funcionar. Y fijaos cómo en este caso lo vemos en pantalla y coincide perfectamente uno con otro, coincidiendo ambos temas exactamente en el mismo punto. Además, otra opción interesante que podemos activar con el Shift es esta opción de Silent, para que toda esta introducción arranque en silencio. Si tuviéramos este tema sonando, imaginaos desde aquí, tú imagínate que quieres hacer esta mezcla con el fader arriba, pero que no quieres que empiece a sonar hasta que llegue ese punto en concreto. Vamos a salir del mix point anterior y vamos a volver a sincronizarlo o a volver a cuadrarlo. Desde Mix Point Select
vamos al punto que queramos, drop con drop, por ejemplo, como hemos hecho antes. En este caso vamos a pulsar link y vemos que comienza esa reproducción y que llega señal al canal 3. Si pulso Shift más link, se silencia, de manera que no me entra señal en el deck 3 hasta que llegue a ese punto de mezcla que he decidido. Fijaos cómo yo puedo tener este canal arriba sin que se escuche, mientras que en el programa vemos cómo se van reproduciendo los dos a la par, y va a avanzar el breakdown de la izquierda, mientras que el de la derecha no se va a escuchar hasta que nosotros lo decidamos. Fijaos cómo ya está el punto seleccionado y hasta que llegue no va a empezar a sonar. Van avanzando los dos, solo sonando este de la izquierda. Podríamos aplicar los efectos que queramos para ser un poquito más creativos en sesión. Y fijaos cómo ahora, cuando entra ese punto de mezcla, ahora empieza a sonar. Yendo las dos en perfecta sincronía para poder trabajar con ambas cómodamente. Sin duda, este DDJ FLX10 marca un antes y un después en los controladores profesionales para DJ. Si tienes cualquier consulta del equipo, déjanoslo en comentarios y para poder visualizarlo o tocarlo, puedes pasarte por nuestra tienda en cualquier momento. Muchas gracias desde Plastic.